Mi nombre es Fanny y quiero compartir con ustedes lo que yo hago durante el día. Yo me levanto muy de mañana porque siento la necesidad de tener comunicación con mi Dios. Mi Dios es bueno, mi Dios es fiel, mi Dios es maravilloso y yo he experimentado ese amor, esa comunión con el Señor. Y eso es algo que yo he aprendido, que en el día yo me gusta mantener la comunicación, la comunión con Dios. Y no importa lo que estoy haciendo, si estoy cocinando, si estoy haciendo los quehaceres de la vida, yo puedo estar en comunión con Dios. Y yo comienzo a pensar en la bondad del Señor. Yo comienzo a hablar con Él acerca de las cosas que me preocupan, las cosas, los problemas que encuentro en el día, los problemas con los hijos, con el esposo, lo que sea. Dios conoce todo acerca de nosotros y Él le gusta escuchar nuestra oración, nuestra preocupación, las cosas que nos carga, ¿no? que estamos ahí tan preocupadas. Él siempre quiere escuchar eso y usted puede con toda libertad compartir con Él esas preocupaciones. Señor, aquí está mi hijo que no me obedece. Ay, Señor, ¿qué hago? Dame la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para criar a mis hijos. Oh, Señor, tú sabes que tengo una necesidad, que me falta la comida, que me falta eso y lo otro. Señor, yo no sé cómo voy a conseguir, pero tú puedas proveer en una manera sobrenatural. Gracias, Señor, que esas cosas que me preocupan, tú quieres escuchar. Y le doy gracias, Señor, que tú puedes traer paz a mi corazón, paz en la tormenta que yo estoy experimentando, si es con mi esposo. Señor, ayúdame a saber cómo manejar esta situación. Ay, Señor, yo no sé qué hacer. Tú has visto cómo está mi esposo, pero Señor, tú puedes cambiar el corazón de él. Por medio de la oración, Señor, tú haces milagros y estoy pidiendo ese milagro para mi esposo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cambiarlo. Gracias, Señor, por ayudarme con mis hijos, Señor, con mi relación, con mis amigos, las amistades que tengo aquí. Ayúdame, Señor, en esta comunidad, cómo actuar, qué hacer, Señor, con estas cosas que me tienen tan cargadas. Gracias, Señor, por ayudarme y por siempre estar ahí pendiente de mis necesidades. Gracias, Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel y no hay otro como ti. Señor, yo confieso eso porque tú eres la verdad, la vida eterna, Señor, y te doy gracias. Y gracias, Señor, con esta comunicación yo te puedo conocer mejor cada día. Así que yo sé que tú quieres escuchar mi voz, tú quieres escuchar mis preocupaciones, Señor. Confío en ti, Señor. Y gracias por traer esa paz, Señor, y esa sabiduría que necesito cada día. Amén.
Y ahora me gustaría compartir con ustedes un versículo de la Biblia en el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y eso es algo que yo he tenido que aprender. A veces estamos muy ofendidas por una persona, una situación, y es algo que comienza a afectarnos y nuestros pensamientos están dando vuelta y vuelta sobre esta ofensa que nos ha ofendido tanto. Y eso es algo que a través de los años yo he aprendido, que muchas veces cuando estoy muy ofendida, que yo tengo que pedirle a Dios a ayudarme a soltar, a perdonar a esa persona, a esa situación, y decirle: Señor, aquí está esta situación y se lo entrego a ti, Señor. Pido, Señor, que tú ayudes a esta persona. Señor, eso me está afectando demasiado y yo quiero perdonar a esa persona. Gracias, Señor, por ayudarme. Y sabe que a veces inmediatamente siento la paz del Señor. Otras veces es algo donde estoy tan ofendida que tengo que perdonar cada hora, cada momento, porque se me viene otra vez a la memoria esa ofensa grande. Pero con la ayuda de Dios, y si es cada momento, cada hora, cada día que tengo que perdonar de nuevo, porque viene por encima de nuevo. Y entonces eso se lo entrego al Señor de nuevo, y Él siempre es fiel para traerme la paz y el gozo de nuevo. Entonces, si así es la situación, habla con Dios y conversa y comparta todas las angustias que te está afectando. Y el Señor te va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ok, dice aquí también en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 19-20, dice: nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Versículo 20 dice: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano.